Doy gracias a Dios esta oportunidad que me dan esta mañana de compartirles este mensaje, esta reflexión que el Señor me ha regalado, que he estado pensando mucho tiempo. Yo escuché a alguien que me inspiró, a un pastor muy prominente, R.C. Sproul, me inspiró a levantar este mensaje, a componerlo. Yo dije, wow, es muy profundo lo que dice y parte de eso les voy a compartir hoy con otras cosas que me ha hablado Dios en esta mañana. El mensaje se llama estado de gracia. Estado de gracia. Es el estado en el que estamos usted y yo desde que nos hacemos creyentes. Y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 14, versículos 16, 17. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Aquí el apóstol Pablo está en la ciudad de Listra manifestando un mensaje poderoso. Iban a comenzar la predicación, pero él no podía hacer referencia, no podía declarar e invocar la bendición de Abraham, de Isaac y Jacob, porque era un pueblo pagano que practicaba el paganismo y que no tenía ninguna relación con Dios, o era un pueblo politeísta que solamente tenía presente sus dioses heredados de las culturas griegas, romanas y los alrededores. Por eso Pablo hizo una invocación, hizo una aclaración a la bondad universal del Creador, en la cual todos pueden asentar de que está presente. Podemos decir de que Dios no deja de manifestar su bondad, porque trae lluvia, porque trae sol, porque trae buenas cosechas, porque aunque hay tiempos difíciles, podemos decir que son más sus manifestaciones de bondad y de misericordia para con nosotros. Sabemos entonces de que vemos contenida la gracia del Señor. Vemos cómo Él da lo inmerecido al hombre. Y aunque el concepto de gracia es más vasto que decir de que Dios da lo inmerecido al hombre, porque la gracia encierra el poder que tiene Dios para levantarnos, para redimirnos, para hacernos diferente. Es un concepto tan profundo. Yo esta semana hablaba con el pastor Dávalos, pastor muy amado, de que la gracia es muy difícil de predicar porque encierra demasiados conceptos, y además en la mente de Dios hay preceptos tan complicados de entender para nuestra mente limitada, de que no podríamos abordarla en su totalidad. Pero hoy estamos para entender de que vivimos en un estado de gracia, en un estado en el que no importa lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, Dios ya lo tiene planificado. Porque incluso las dificultades, incluso los problemas, las luchas, las afrentas, las cosas que se salen de su orden, están dentro del plan glorioso de Dios, contenidos en una gracia que hace que nuestro fin y nuestro propósito se pueda llevar a cabo. Amén. ¿Cuántos viven por un propósito? Yo no creo que aquí haya alguien que viva el día a día. Nosotros los hijos de Dios vivimos por un propósito que está envuelto en gracia, que está envuelto en un poder de Dios que hará que se lleve a cabo y que sea posible según tú lo esperas. Ahora, el estado de gracia en el que vivía Adán. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. El hombre antes de su caída estaba vestido de gloria, de una nube, de una atmósfera de gloria que lo hacía incapaz de entender su desnudez, porque tenía una percepción espiritual de todas las cosas. Cuando el hombre cae, se introducen las vestiduras materiales, hechas de distintos elementos que da la naturaleza. Cuando Adán se pone unas túnicas una hoja, es una representación de su estado actual, una vestidura imperfecta, es una representación de su actual estado caído. Entonces se tiene que poner una hoja, lo primero que encuentra, o yo digo que fue lo primero que encontró por la pena,
Y tiene que tener en ese momento algo con que cubrir su vergüenza. Lo que más me impacta es que cuando tú vas al libro de Génesis, en el capítulo 2, 17, Génesis 2, 17, habla de que de todo árbol puede comer el hombre, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La escritura original en el hebreo hace un énfasis un poco más impactante, porque no dice ciertamente morirás, sino que dice el día que comieres, morirás. Le dice que vas a quedar recontramuerto. Entonces Dios, en su infinita sabiduría, sabía de que si el hombre procedía con ese acto de desobediencia, entraría en un estado de mortalidad. Le advirtió que pasaría de un estado de inmortalidad a un estado de mortalidad y de vergüenza. Y en ese tránsito podemos ver que Dios hace una sentencia. Y Dios no se pone con cuentos. Cuando Dios sentencia, se ejecuta la sentencia. Cuando Dios promete, se cumple la promesa. Cuando Dios establece, nadie puede mover. Amén. Pero asimismo es el juicio. Y asimismo es la sentencia. Dios en su absoluta omnipresencia está observando tres panoramas en ese instante. Dios observó el panorama de la serpiente que iba tranquila por el huerto del Edén, y Satanás se mete en ella y comienza a tomar una forma agraciada pero perversa, y esta vil criatura comienza a arrastrarse por el huerto del Edén para llegar a donde estaba la mujer. Comenzó con su acecho, arrastrándose. Ustedes imagínense una serpiente, y en ese acecho viene a encontrar a la mujer. Inmediatamente, en la misma posición, acuérdense que Dios puede ver todas las cosas al mismo tiempo, a él nada se le escapa. Observaba cómo la mujer en su inocencia veía venir esa alimaña acercándosele, pero como estaba revestida de la gracia del engaño. Recuerden que existe una gracia que es para bien y una gracia para mal. Hay gente que tiene gracia para engañar, y así es Satanás. Estaba revestida de la gracia del engaño, y en su inocencia fue acechada por esta criatura. Y el otro panorama que observaba Dios era el de Adán, relajado. Señor, ya le puse nombre a todos los animales, ya labré el huerto, ya hice lo necesario, se acostó a dormir. No sé yo qué estaba haciendo, pero desafortunadamente este suceso llevó al hombre a desprenderse de la gloria de Dios. La mujer cae engañada, recibe el fruto, alcanza su mano, come el fruto, son abiertos sus ojos, le da a comer a su esposo, esto está muy bueno, y los dos caen. Llega la vergüenza que les envuelve con vino, esa vergüenza en el momento de que ejecutan el acto de desobediencia en contra de Dios. Y Dios se acerca para realizar unas preguntas de diagnóstico. Miren lo importante de vivir bajo autoridad y ser examinados. Dios diagnostica el estado de Adán. ¿Qué tan duro fue la caída? La caída pudo haber tenido una connotación más sencilla, pero la caída fue muy fuerte, porque primero Adán comienza a justificarse e incluso a trasladar la responsabilidad de lo que hizo al Creador. Es que la mujer que me diste, me hubieras dado un perro mejor. Fue tan descarado lo que hizo Adán, que traslada su responsabilidad al Creador. Y decimos nosotros, wow, de pronto Adán pudo haber tenido una actitud más sencilla, más humilde, decir, la embarré, Señor. No fue culpa de la mujer, fue culpa mía, porque el hombre debe tener cuidado de lo que Dios le encomienda, y la mujer debe procurar pasar más tiempo escuchando a Dios que a la culebra. Pero la responsabilidad del hombre es esa, cuidar. Y esta fue la caída de la gracia de Dios. ¿Qué merecían Adán y Eva en ese momento? La sentencia era clara: morirás. Algunos teólogos dicen que la muerte espiritual entró, y es cierto. Es cierto que la muerte espiritual entró, pero el pago de la desobediencia que debió haber recibido el hombre
Fue una destrucción. Y a veces dicen, pero ¿por qué ese castigo tan fuerte? Las mujeres tendrán dolores en sus preñeces. El hombre labrará la tierra con dolor. El hombre tendrá que sufrir todos los días y con sudor sacará el pan de la tierra hasta que vuelva a ella. La mujer tendrá que estar sujeta a su marido. Tu deseo será sujeto a tu marido, mujer, por haber hecho lo que hiciste. Y claro, a la mujer, a la serpiente también se le es sentenciada. Pero en lugar de Dios destruir al hombre, erradicarlo y decir, voy a volver a levantar algo, voy a decir, es increíble lo que Dios hace. Es levantar a una criatura caída, vestirla y darle promesa. Porque no se quedó con el pecado del hombre, no se quedó con su deseo iracundo de destruirlo y de cumplir la promesa de que moriría, sino que prolongó sus días 900 años y estableció una promesa gloriosa en la simiente de la mujer, que en lugar de que el hombre iba a ser destruido, sería levantado por medio de esa simiente, que es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, para un futuro glorioso. Dígame si eso no es gracia. Nuestros primeros padres estaban bajo la maldición del Edén, pero con la promesa de la liberación futura. Y aquí hay algo muy importante en la etimología bíblica, y es de que aunque Adán, la palabra Adán significa hombre, o también significa tierra, o también significa sangre o tierra roja, la palabra Eva significa vida. O sea que la promesa hecha en la mujer iba a producir vida en la futura simiente de todos aquellos que creyeran en ellos. Por eso, amados hermanos, sí, la maldición del Edén a veces se puede percibir, pero más allá de esa maldición podemos percibir la bendición y la redención que tenemos en el Hijo de Dios. Si lo creemos o no lo creemos. El estado de gracia, segundo punto de Noé. Todos estos puntos están interrelacionados, pero para que podamos comprender qué tan vasta es la gracia de nuestro Señor, debemos ir en el detalle y en cada una de las formas en las que Él lo ha mostrado de manera, digámoslo así, universal. Yo estoy hablando aquí de manifestaciones universales de gracia que nos afectan hasta nuestros días. Por eso, aunque es un tema muy predicado y muy simple, podemos desarrollar aspectos bastante notables de Él. ¿Están conmigo? Génesis 6, capítulo 6, versículo 6 al 8. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora yo me pregunto, y le dejo esta pregunta planteada a usted, y la vamos a desarrollar ahorita mismo. ¿Por qué si en el sexto día Dios dijo, y todo lo que hizo fue bueno en gran manera, incluyendo al hombre? ¿Y por qué ahora se arrepiente de hacerlo? ¿Será que Dios cambia? Malaquías 3:6 dice: yo Jehová no cambio. ¿Habrá una contradicción en la Biblia? Un momento, detengámonos. Hay que reescribir la escritura. ¿Será que Dios cambia? No cambia. Lo que pasa es que nosotros no alcanzamos a comprender la vastedad de la mente del Señor. Existen pensamientos y existen parámetros que están fuera de nuestro entendimiento. Uno se pone a explicar la Trinidad y uno no puede explicar la Trinidad. Uno se pone a explicar la eternidad y uno no puede explicar la eternidad. Alguien en estos días me preguntaba: ¿será que nosotros vamos a conocer a nuestros parientes cuando estemos en la eternidad? Eso yo no te lo puedo explicar. Lo que sí sabemos es que Dios enjugará toda lágrima, quitará todo dolor, todo sufrimiento. Eso es lo que está escrito. Pero la forma en la que nos vamos a sentir, lo que vamos a percibir, es imposible de establecer, de expresar en este tiempo, porque está fuera de nuestro entendimiento y son cosas que todavía no hemos experimentado. Pero también dice Santiago 1:7, me gusta este pasaje que es una de mis remas, que dice: toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay ni mudanza ni sombra de variación. O sea que no cambia. ¿Pero por qué se arrepintió?
Porque Dios, cuando habla de arrepentirse, habla también de redimir aquello que le causa dolor. Porque en lo profundo de su ser, Dios quiere interactuar con los hombres de una manera en la que haya una relación que produzca algo poderoso. Diga, yo, repita conmigo, Dios quiere interactuar conmigo para que se produzca algo poderoso, algo glorioso. Y aunque yo muchas veces le he causado dolor a Dios, aquí estoy por su gracia, porque me ha redimido. ¿Si lo creemos o no? Cuando dice Dios que se arrepiente, es una forma de los escritores bíblicos adaptar el lenguaje para nuestro entendimiento, pero no sabemos realmente qué está sintiendo Dios. Entonces vemos cómo Dios está a punto de exterminar lo que ha creado. Todo ser vivo, consciente, que respira, se corrompió y Dios finalmente lo quería raer de la humanidad. Pero como Dios no se queda con nada y Él es así hermoso, Él quería demostrarle al mundo quién era el que mandaba, mostrar una terrible muestra de su justicia, valga la redundancia, dar una terrible muestra de su justicia y mostrarle al hombre quién mandaba. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre estaba de continuo para el mal. Solamente querían los hombres hacer mal. Imagínense cómo sería en este tiempo. No se ha colmado la paciencia de Dios a los niveles que se colmó en el diluvio. Claro, Dios prometió que no iba a raer nuevamente la humanidad por agua, pero no habló del fuego. El próximo juicio será por fuego. Claro que la iglesia de Dios no estará aquí en ese momento para ver eso. Nosotros ya nos vamos en el bus que viene por nosotros. Viene en medio de las nubes un bus celestial que nos va a llevar a esa cena que nos está esperando bien calientica y bien deliciosa en los cielos. Amén. Dios consideró necesaria la sentencia. No puedo hacer nada más, tengo que raerlos. De la A la Z, todas las especies, pensantes o no pensantes, deben ser raídas. Pero quieren que les diga una cosa: Dios se saca siempre un as bajo la manga. Dios proveyó para su propio gusto, para su propio deleite y para su propia satisfacción un juicio. Pero también proveyó para su propio gusto, deleite y satisfacción un instrumento de gracia llamado Noé. Porque era un instrumento, un hombre perfecto, dice la palabra. Pero no perfecto en todo el sentido literal de la palabra, porque desde ese momento incluso Noé había sido permeado por algo de pecado. Pero yo les voy a explicar a ustedes en este momento, cuando Dios habla de que seamos perfectos, qué quiere decir. Y eso también es un componente muy importante de la gracia. Cuando Dios te dice que seas perfecto, que seas perfecta, no habla de inmutabilidad, no habla de un estado inmaculado. Habla de un sincero deseo de hacer la voluntad de Dios. Eso es perfección. Porque si el corazón tiene una intención genuina de hacer la voluntad de Dios, aún con fallas y con errores, está en continuo perfeccionamiento. Por eso tú eres un producto en proceso de perfeccionamiento. Por eso la gracia de Dios es tan fuerte en ti, que hace que todos los días, en lugar de que retrocedas, tú avances. Y tienes que decirle eso al Señor: yo me quiero exponer a tu gracia, Dios. Yo quiero ser un producto perfeccionado. Solamente cuando esté en tu presencia, transformado, regenerado, voy a ser un producto terminado. Pero en este momento confío en que tu gracia me lleva al perfeccionamiento. Y Dios provee este instrumento de gracia llamado Noé. Y finalmente cesa el diluvio. Baja el arca en el monte Ararat, norte de Turquía, sitio geográfico que históricamente tanto historiadores como investigadores han determinado que fue el lugar donde el arca
se aposentó después del diluvio, los montes Ararat. Y dice Génesis 8:17, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra, y fructifiquen y multipliquen sobre la tierra. Como resultado del diluvio, Dios no profiere más maldiciones. Dios reafirma la bendición de la multiplicación del Edén. Por eso si has cometido errores, por eso si has afrentado a Dios, hermano, esto es la predicación de la gracia en este día. Si tu corazón se quebranta delante de Dios, Dios afirmará la bendición delante de ti, sin importar qué hayas hecho, sin importar tu pecado, tu condición, tu raza, tu situación. Dios lo que hace es afirmar la promesa de bendición. Por eso cree en esta mañana que hay un Dios que no le importa tu pecado, le importa tu fe, le importa el deseo de agradarle, le importa decir que tú digas: Señor, la embarré, pero aquí estoy, me expongo a tu gracia, a tu misericordia, para que afirmes la promesa que has hecho sobre mi vida. Si lo creemos o no. Gloria a Dios. Génesis 8, 20 y 21. Y edificó Noé un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. La tierra no tiene más maldición, sino que por el contrario, por medio de nuestro Señor Jesucristo, somos más que vencedores. Eso fue lo que pensó Dios en ese momento. Los voy a dejar, los voy a bendecir porque necesito hacer algo diferente. No voy a pagar mal por mal. No le voy a pagar mal por mal al hombre. Le voy a bendecir con bien, y que experimente la dicha y la salvación por medio de mi Hijo. El estado de gracia de Moisés. Éxodo 32, 9, 12. Esto es uno de los pasajes que a mí me encantan para hablar de la gracia de Dios, y tiene un ingrediente muy importante. Éxodo capítulo 32, versículos 9 y 12. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en la presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Aquí vemos la gracia de Dios, el estado de gracia en el que estaba Moisés con Dios, porque Dios manifiesta un amor muy grande. Parece que Dios le pidiera permiso a Dios. Ahora déjame, le dice a Moisés. ¿Por qué Dios le pidió permiso a Moisés? ¿Será que Moisés lo tenía trabajado a Dios? De ninguna manera. Dios estaba despertando el espíritu intercesor en Moisés. Estaba moviéndolo a que intercediera por su pueblo. Moisés tenía que moverse con la misma misericordia que Dios estaba moviendo por el pueblo. Porque aunque Dios podía raer a Israel, dejar 2 millones de cadáveres en el desierto y dejar a una sola familia en pie, Dios quería que el corazón de Moisés fuera el corazón misericordioso, lleno de amor, de bondad que un líder debe tener. Claro, nosotros tenemos personas a cargo. Le compartimos a esas personas que en el momento en el que Dios hace un milagro, le van y le dan gracias
al cuadro del santo que tienen en la casa. Eso pasa. Y lo mismo sintió Dios. Yo hago el milagro de sacarlos, de alimentarlos, de mostrar mi mano fuerte en contra de Faraón y de sus ejércitos. Y lo que recibo a cambio es una rebelión idolátrica con una construcción hecha de manos. Muy bonito el becerro, puro oro. Hoy en día valdría las lucas, hermano, les cuento. Valdría un poco de plata. Bacano arrancarle una orejita para poder hacerle la plancha a la casa, a ese becerro. Pero resulta que Dios finalmente estaba decidido a tomar a Moisés, a poner un espíritu de intercesión en él, para que por gracia el pueblo fuese salvado. Éxodo 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Algo que me gusta también en la versión más antigua, que dice que Jehová se puso en la faz de Jehová, o sea que se puso cara a cara. A veces hay que ponerle la cara a Dios para experimentar la gracia, y no solamente por mi pecado, sino por el del otro. Estamos orando por Colombia en este tiempo, para que fuerzas oscuras disfrazadas de forma de gobiernos revolucionarias no tomen nuestro país. Y no estoy haciendo política en este momento. Estoy diciéndole que tenemos que hacer como Moisés, para que nuestro país no vaya a ser tomado por la idolatría, por la maldad. Cada cristiano aquí presente debe hacer un compromiso con el Señor cara a cara y decirle: Señor, yo voy a orar por mi país. Yo quiero que mi país sea libre, que Colombia sea una nación democrática, una nación donde tenemos libertad, una nación donde podemos predicar, compartir el evangelio. Pero otras formas de gobierno que acechan el poder de nuestra nación vendrán con cambios quizás molestos para nosotros. Por eso tenemos que interceder por nuestro pueblo, hermanos. Por eso tenemos que arrancar la gracia donde Jehová, nuestro Señor, dice aquí que se arrepintió del mal. Y eso que vamos a hacer nosotros es mover la mano de Dios para que a favor de nosotros nuestra nación sea salvada de las manos del destructor. El estado de gracia del rey David. Samuel 24:10. Después que David hubo censado el pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. El pecado del rey David no fue censar el pueblo en sí. Los censos eran algo normal. Moisés enumeró el pueblo y lo censó. El pecado de David fue la soberbia, fue el orgullo. Quería saber que su ejército era lo suficientemente grande por medios propios para vencer a cualquier otro ejército que hubiese alrededor. Fue un rey orgulloso, vanaglorioso, jactancioso, y quería confiar en sí mismo en lugar de confiar en lo que Dios le había dicho, porque Dios era el que peleaba las batallas. Definitivamente siempre Dios es el que pelea las batallas, no los ejércitos numerosos, no la majestad de nuestras armas de guerra, no porque yo tengo el 38 guardado en el armario. Este no pelea por mí, el que pelea por mí es el Señor. Pero si yo me pongo a confiar en el machete que tengo en la cocina, no es el objetivo del cristiano apoyarse en armas físicas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son materiales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Son elementos espirituales que hacen que las fuerzas del mal retrocedan, se replieguen, se amedranten, huyan. Pero no son cosas hechas por mano de hombre. Y David quiso causar una revolución en varios aspectos, porque el servicio militar en Israel no era obligatorio, era voluntario. Quiso que todos los hombres de
de a pie, que podían empuñar espadas, se presentaran. Quiso unificar el pueblo, sabiendo que Dios había dado una tierra a cada tribu de Israel para que habitara en ella. Pero no, vamos a reunir a todo el mundo. Eso estaba mal, iba en contra de los preceptos de Dios. Pero finalmente, cuando termina el censo, no solamente se da cuenta David de que había cometido tan garrafal error, sino que había afrentado a Dios de una manera muy tremenda. Iba apareciendo por esa puerta el profeta Gad del palacio de David y le dice, segundo libro de Samuel 24, 13 y 14, vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Te doy a escoger, dijo el Señor. Escoge tú, pero algo de estas 3 cosas va a pasar. Escógelas. Ahí estamos viendo la gracia de Dios. Aunque nos da a escoger con qué nos va a pegar, ¿no? Eso es lo bueno. La correa, el palo o el cable de la plancha. Escoja con qué le voy a dar. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Abrumado por su pecado, por su maldad, David tuvo que hacer una elección sabia. Y aunque aparentaba un exceso de severidad en el castigo que Dios profirió, fue un castigo fuerte, no les voy a negar. 70,000 judíos murieron en esa época. Ustedes no se alcanzan a imaginar la magnitud de la locura de un pecado. ¿Cuántas personas pueden ser afectadas? Sí, parecía algo muy severo. Pero David hizo 2 cosas que determinaron la gracia de Dios. La primera, aceptar la pestilencia. Porque si hubiese aceptado la guerra o la hambruna, él tenía los medios como monarca para sobrellevar ese mal de una manera más fácil. Pero él entendió de que él cometió el error y él tenía que también sufrir el castigo, porque de la mortandad nadie se podía escapar, ni aún David. Y dijo: yo tengo los medios para huir de mis enemigos, para resguardarme en mi palacio, pero esta gente no cometió ningún error. Manda la peste, Señor, yo la voy a recibir, porque confío en que tus misericordias son nuevas, porque confío en que tu corazón es bondadoso, porque confío que aunque quieras proferir juicio en contra de tu pueblo, tu mano se detendrá en su momento por tu infinita gracia. Y dice segundo libro de Samuel 24:16: y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta, ahora detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Por eso es que ninguna prueba que te esté afectando en este tiempo va a ser lo suficientemente fuerte para doblegarte, porque junto con la prueba, la tentación y la dificultad está la salida que Dios provee. Ya basta de estarle diciendo a Dios: ¿por qué me pasa esto a mí? Porque la mano de Jehová se detendrá en el momento en el que tú ya no puedas más, y eso que aparentemente está acongojándote, que te está envolviendo, que te está arropando y que está más fuerte, está siendo más fuerte que tú, va a tener un efecto glorioso para tu vida. Y les voy a mostrar qué tan glorioso fue el efecto de esta prueba. Ejecutada la sentencia del ángel de la muerte, Dios le dice: detén tu mano. Y la gracia de Dios viene con un propósito aún mayor. Pues cuando que David compró la era de Araúna Jebuseo, él compró la era
compró los bueyes, Araúna dijo, no, tómelos para que Dios sacie su ira, para que Dios se calme y haga el holocausto acá. Yo le proveo lo necesario. Él dice, no voy a dar ofrenda de lo que no me cueste a mi Dios. Por eso es que yo digo que a veces uno dice, sembremos con alegría, hermanos. Y uno cree que todos van a venir bailando acá como hacen los africanos, a poner el billete o el sobre en el cofre. Porque las ofrendas cuestan, no lo neguemos. Pero les voy a mostrar el efecto que tuvo el sacrificio en este momento. Llega David y compra la era de Araúna del Jebuseo, compra los bueyes, la madera y ofrece holocausto. Levanta un holocausto, ¿cierto? Ese lugar que compra David y donde hace el altar es una piedra sin labrar. El requisito para elevar un holocausto o un sacrificio a Dios era una piedra en la que no hubiese entrado herramienta. Porque la herramienta significa, el metal significa guerra, destrucción. El metal en cierto modo tiene una connotación. O sea que el altar y la piedra donde se iban a poner los holocaustos tenían que estar completamente vírgenes, sin labrar. Y resulta que ese lugar que compra David es nada más y nada menos. Después compró todo el terreno, compra el monte Moriah. La era de Araúna el Jebuseo estaba a la falda del monte Moriah, y la piedra donde David puso el holocausto fue la piedra donde se estableció el templo de Jerusalén miles de años después, donde se estableció la roca sin labrar para el sacrificio del culto. Una vez que Salomón y después Zorobabel y así todos fueron levantando, establecieron el culto al Señor. Entonces miren lo importante, porque David sin saberlo estaba comprando el lugar donde se iba a establecer el culto al Dios vivo hasta nuestra época, hasta la época del Señor, y donde en unos años se ha de construir nuevamente el templo de Jerusalén, donde judíos vendrán y restaurarán el culto judaico al Señor. La gracia de Dios está en que toda dificultad, en que toda cosa difícil que nos haya pasado nos lleva a tener un propósito. O sea que la prueba te va a llevar a ti a algo glorioso, a algo poderoso, porque la gracia actúa para bien. Esa gracia llevó entonces hasta que nuestros días apareciera el Hijo de Dios, fuese sacrificado en otro altar, en un altar más turbio que fue el monte Gólgota. Pero Jesús muere, derrama su sangre y estaba cumpliendo la promesa que hizo a la mujer, que su simiente pisaría la cabeza de la mujer, de la serpiente, y nos encomendó a nosotros algo. Segunda de Corintios 5, 19, 21, el estado de la gracia en el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El propósito de la gracia es llevar a una reconciliación total al hombre con Dios. Y se llevó a cabo en el momento mismo de la caída. Ya lo acabamos de decir. Porque el propósito era restablecer la relación gloriosa de Dios para con los hombres. Y aunque ahora nosotros no somos como Adán en su estado primordial, que no tenía necesidad de ropas y no sentía vergüenza, ahora la gloria del Edén ha sido devuelta a todos los creyentes. ¿Cuánto lo creen? Por eso hay que vivir en un estado de gracia igual al estado primordial en el que Adán vivía. Y miren, me encanta esto que dice
en el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. El hombre es una naturaleza caída, que es tomada por Dios, restaurada, limpiada, redimida y direccionada por medio del Espíritu Santo, para que por gracia cumpla el propósito que Él ha determinado aquí en la vida suya y en la vida de muchos otros. Dios está rogando por medio de usted a los hombres que se vuelvan a Él. Por eso abra su boca, hermano. Dios ruega por medio de usted a los hombres que cambien su manera de vivir. No le dé miedo decirle a otro, hermano, Dios te ama. Pero hay que cambiar nuestra conducta. Porque Dios te ama, pero también te quiere transformar, redimir, ponerte un nuevo corazón, darte vida abundante. Dios ruega por medio de nosotros y para mí ese es el estado definitivo de gracia. Un círculo perfecto donde Dios interactúa con el hombre por medio de su espíritu para que el hombre siempre haga la perfecta voluntad de Dios. Amén. Quien no experimenta la gracia es porque se resiste a ella. También es necesario que dejemos de resistirnos a la gracia. Cada uno de nosotros tiene un testimonio. Yo tengo mi propio estado de gracia en el cual Dios me salvó, en el cual me iban a quitar el apartamento porque me atrasé, porque tuve dificultades. Mi propio estado de gracia donde casi pierdo de pronto mi hogar. Mi propio estado de gracia donde de pronto perdí a un familiar. Pero aquí estoy por su gracia. Porque la dificultad solo me llevó a conocer más a Dios, a ser mejor de lo que yo era ayer. Por eso cada uno se puede poner la mano en el corazón y decir, Señor, definitivamente sí estoy en un estado de gracia. Porque pese a mis muchos errores, porque pese a mis tantas equivocaciones, tú has crecido y te has hecho grande en mí, Señor, para que yo pueda ser el hombre y la mujer que soy hoy en día. ¿Puedes?